Bueno, ya vimos cómo es el modelo de regresión logística, ya vimos cómo es la función de costo, es decir, la binary cross entropy que se utiliza en regresión logística. Lo que nos faltaría ver es cómo funciona el optimizador que en general vamos a utilizar. Vamos a ver algunas pequeñas variaciones también para terminar de entrenar nuestro problema de regresión logística. Antes de ver cómo es el optimizador, tiene sentido mirar un poquito más la función de costo y marcar algunas particularidades. Digamos, estos puntos de acá los vamos a dar como por hecho. Hay demostraciones para cada una de estas cuestiones, pero las vamos a obviar. Lo primero es saber que la función de costo de la regresión logística, cuando utilizamos la binary cross entropy, es convexa. Y eso vamos a ver que por el método que vamos a utilizar es una gran ventaja y lo podemos explotar. Que sea convexa significa que solamente tiene un mínimo global. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que si bien la función de costo es convexa, muchas veces puede presentar platós, es decir, lugares donde la derivada se hace casi cero. Y otra de las cosas que también tenemos que entender es que la función de costo es muy susceptible al rango de entradas, es decir, de acuerdo a por dónde dónde está el rango de los predictores, el mínimo de esta función de costo se puede correr muy, muy lejos de lo que sería, digamos, los pesos 0, 0, ¿sí? El vector nulo, digamos, de pesos. Y eso también vamos a ver que nos puede llegar a traer un problema. Bueno, lo primero que vamos a ver como método de optimización es lo que se llama gradient descent. ¿Cuál es la idea de gradient descent? Bueno, la idea de gradient descent es buscar iterativamente cuál es la configuración de pesos óptima con el siguiente criterio. La idea es que si yo estoy, por ejemplo, tengo mi modelo en esta configuración de pesos, ¿sí? Supongamos que esto es, ¿sí? En esta configuración de pesos, lo que puedo decir es, bueno, ¿cómo puedo hacer para mejorar un poco ese set de pesos en los cuales está ahora mi modelo? Bueno, lo que puedo hacer es evaluar el gradiente de la superficie de error y así como el gradiente lo que indica o la interpretación es la dirección de máximo crecimiento de la superficie, que sería algo así, menos el gradiente de J, lo que nos va a dar es la dirección de máximo decrecimiento. Y nos vamos a mover en esa dirección. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto nos vamos a mover en esa dirección? Bueno, el gradiente es un vector, y si yo no ignoramos esto, digamos, lo que va a pasar es que me voy a mover el valor del gradiente, o sea, cuánto me muevo a ser el módulo del gradiente. Como tal vez eso podría llegar a ser mucho, podría llegar a ser poco, típicamente es mucho. Entonces lo que vamos a hacer es ese movimiento lo vamos a pesar por una constante acá que está representada por 2 alfa, que lo que va a hacer es que esos pasos sean más cortos. A este alfa de acá se lo llama learning rate. Y básicamente lo que hace es que la actualización de los pesos sea cortita, sea chiquita, no sea todo el gradiente. Bien, eso por un lado, eso es gradient descent. Este 2 acá está. ¿Por qué? Porque a la hora esta ecuación es como nos queda. Una vez que nosotros agarramos J y calculamos la derivada de J con respecto a los pesos, nos queda que la derivada vale esto. ¿Sí? La derivada, perdón, sí, vale esto. 1 sobre n
por j de 0 a la n-1, estos son las n observaciones, y estos son los pesos por x, esto, bueno, por la entrada x j-ésima, menos la anotación y j-ésima, multiplicado por el x sub i, ¿sí? Del que yo quiero actualizar, del peso j-ésimo. De todo esto lo promedio por n y con esto tengo el gradiente. Ahora, en realidad con esto, perdón, lo que tengo es el gradiente por 2. 2 veces el gradiente es esto. Es por eso que este 2 está acá, para que cuando yo calculo la derivada queda absorbido, queda 2 veces el gradiente y finalmente la matemática me queda más linda, me queda un alfa y esta fórmula de acá. ¿Está bien? Pero la idea es que esté el 2 o no esté 2, ese alfa lo que simboliza es qué paso voy a dar yo, cómo va a ser el paso que voy a dar para mejorar, para mover los pesos en una dirección mejor. Algunas consideraciones a tener en cuenta, bueno, antes aclaro, estos van a ser los pesos en la próxima iteración y estos son los pesos en la iteración actual. Bien, algunas cosas para tener en cuenta. ¿Qué pasa si alfa es muy grande? Si alfa es muy grande, esto por ahí se ve mejor en 2 dimensiones. Supongamos que tengo algo que tiene esta forma, ¿sí? Si alfa es muy grande, lo que puede pasar es que esto, ¿sí? Cuando yo calculo la derivada, la derivada en este caso es negativa. ¿Qué significa? Que tengo que mover a los pesos en dirección positiva, porque me muevo menos el gradiente. Si esto es muy grande, esto puede llegar a venir, por ejemplo, acá. Y cuando me mueva, esto puede llegar a venir, cuando me mueva en dirección contraria, esto puede venir acá. Y así sucesivamente pasa. Básicamente lo que va a pasar es que esto va a diverger. Esto se puede ver acá. Si yo tomo un learning rate muy grande, lo que puede llegar a pasar es eso. Si yo tomo un learning rate muy chico, muy chico, lo que puede llegar a pasar es que esto vaya convergiendo así, pero que la convergencia sea muy lenta. Si tomo un learning rate intermedio, lo que puede pasar es que esto converja de manera oscilatoria. Es decir, hay varias formas que va a tener los pesos de converger de acuerdo a dónde lo inicializo y de acuerdo a cuál es el learning rate. Otra cosa que puede pasar bastante mala es inicializar pesos en un plató. Esto también es un problema porque la derivada, el gradiente en este punto es casi cero, no es cero, va a haber un movimiento muy suave, pero va a tardar muchísimas iteraciones en llegar finalmente, ¿sí?, a esta parte de acá, donde, bueno, acá agarra velocidad. Otra de las cosas que también puede pasar con las funciones de costo, y pasa bastante, es el hecho de decir, voy a graficar, por ejemplo, esto claramente tiene dos modos, ¿no? Esto me lo van a tener que creer más que... Esto es como que tiene una forma parecida a una parábola, muy suave, así, y que vuelve a levantar. Y esto tiene una forma también parecida en este sector de acá a una parábola hasta que se hace el plató, ¿sí? Y fíjense que esta símil parábola de acá es muchísimo más empinada que esta de acá. Hagamos los cortes, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo hago un corte así y un corte así, lo que vamos a ver es, en el primer caso, lo que va a pasar en este es que vamos a tener algo muy suave. En el segundo caso, lo que vamos a tener es que vamos a tener algo, ¿sí?, muy pronunciado. Esto lo voy a... Esto lo voy a hacer así.
lo voy a graficar así para que se entienda que son dos gráficos distintos. Uno es en esta dirección y otro es en esta dirección. Ahora fíjense que si yo elijo un learning rate lo suficientemente chico como para que en esta dirección converja sin problema, ¿sí? Para que esto haga así. Perdón. Básicamente, lo que va a pasar es que la convergencia en este sentido va a ser muy, muy lenta. ¿Por qué? Porque cuando en este sentido me voy a mover por la derivada, ¿sí? Por el gradiente, perdón, en este corte. Que el gradiente va a ser alto, entonces esto va a avanzar con cierta velocidad, pero el gradiente para este mismo learning rate que yo elegí para que converja en este modo, este gradiente probablemente al ser mucho más chico, va a ser que multiplicado por el learning rate que me sirve para este modo, converja muy lentamente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo subir el learning rate. El tema es que cuando ambos modos de convergencia tienen inclinaciones muy, muy distintas, lo que puede llegar a pasar y lo que efectivamente pasa es que el learning rate que a mí me sirve para converger medianamente rápido acá hace que en este modo diverja. ¿Sí? Si elijo un learning rate que me sirva para este modo me hace diverger, y si elijo un learning rate que me sirva para este modo, en este modo tengo una convergencia muy, muy lenta. Bien, esas son algunos de los problemas que tenemos. ¿Cómo podemos hacer para solucionar esos problemas? Bueno, para solucionar esos problemas, lo primero que se puede hacer es normalizar las variables, cada una de las variables de entrada. Lo que se ve, y esto lo vemos conceptualmente, o sea, pueden hacer una gran cantidad de pruebas para ganar intuición sobre esto. De hecho, ahora en la parte práctica lo vamos a hacer en un caso particular para que ustedes vean qué pasa con la función de costo, pero si nosotros normalizamos las variables, lo que tiende a pasar, o sea, es decir, supongamos que estamos en el problema de pesos y alturas. Bien, lo que se ve en el problema de pesos y alturas es lo siguiente, que si normalizamos las variables, la de peso y la de altura, para empezar, este tipo de problema ocurre cuando los predictores o las variables de entrada están en rangos muy distintos. Y en el caso de pesos y altura, el peso está entre, si no recuerdo mal, entre 40 y 120, y la altura está entre 120 y 200. Eso nos puede traer un problema. Si nosotros normalizamos, restamos la media, lo primero que pasa es que estos mínimos se acercan muchísimo, ¿sí?, al hecho de estar alrededor de los pesos 0,0. No exactamente, porque cada problema es distinto, pero van a tener los pesos. Cuando digo normalizar me refiero a restar la media y dividir por el desvío estándar. Si yo resto la media de cada una de las variables de entrada y las divido por su desvío estándar, me quedan normalizadas, y lo que pasa es que esta curva, ¿sí?, está más centrada alrededor de 0,0. Eso hace que sea menos probable que yo inicialice, ¿sí?, aleatoriamente sobre algún lugar del plató. Si yo esta curva la tuviera corrida por acá y tuviera el plató acá, típicamente uno inicializa con valores aleatorios chicos a los pesos. Entonces, típicamente lo que yo tendría acá sería el plató y que acá viene cayendo, y me costaría muchísimo arrancar desde este lugar. Entonces, consideraciones a tener en cuenta, ¿sí? Básicamente hacer lo siguiente, que es a los X restarle la media de los X y dividirlo por el desvío estándar y definir un X'. Esta normalización entonces hace dos cosas. Hace que esta función de costos quede más pareja, ¿sí? Entonces, que en una
en un modo quede así y por ejemplo en el otro quede así, perdón, quede así, ¿sí? Entonces eso hace que los learning rate me sirvan en todos los modos de convergencia. Eso va a hacer que la convergencia sea más rápida. Por otro lado, va a hacer que el mínimo esté alrededor, o esté en general vinculado a pesos bajos. Entonces, cuando yo tenga mi función de costos alrededor de pesos bajos, es más probable que yo inicialice pesos por estos lugares de acá. Lo otro que puede pasar es que la gran cantidad de datos con las que yo entreno, ¿sí?, haga que sea muy difícil o muy pesado computacionalmente calcular la función de costo. Eso es un problema porque si yo tengo, por ejemplo, en mi dataset 60.000 datos, hasta que yo puedo estimar J o hasta que yo puedo calcular J y moverme en dirección contraria al gradiente, tengo que hacer el cálculo de 60.000 observaciones y el gradiente, una vez que yo lo hago, también me queda una suma sobre 60.000, sobre las 60.000 observaciones. Porque el gradiente, en definitiva, nosotros lo que habíamos visto es que, acá está, ¿no? Este es el gradiente, ¿sí? Y lo tenemos que calcular hacemos este cálculo, pero sobre todo el dataset. El dataset a veces está compuesto por millones de observaciones. Entonces, ahí tenemos un problema de velocidad en la convergencia. La pregunta es, ¿cuánto cambia la función de costo si yo en vez de usar todas las observaciones uso la mitad? Bueno, muy probablemente cambie muy poco. Entonces, lo que podemos hacer es no utilizar todas las observaciones para estimar la función de costo, sino dividir al dataset. La idea es la siguiente. La idea es que este es el dataset, ¿sí? Supongamos este es cada una de las observaciones y sus anotaciones. Esto es el dataset, digamos la parte de entrenamiento. Entonces, lo que hacemos es lo dividimos en bloques. A cada uno de estos bloques es lo que vamos a llamar un batch de datos y es un pequeño bloque del train y con ese pequeño bloque vamos a estimar cómo es la función de costo. Estimamos la función de costo para un batch, ¿sí? Acá dejamos explícita la dependencia de la función de costo con respecto a los parámetros. Y ahora, entonces, lo que hacemos es, en vez de dividir por n, para normalizar, dividimos por lo que se llama el batch size, que es el tamaño que va a tener este batch. Y en vez de hacer la suma de 0 a n-1, hacemos la suma de el batch. Si, por ejemplo, este es el batch 0, 1, 2, por batch size, ¿sí? O sea que esto me va a poner en esta observación de acá, en la primera, hasta esta que va a ser batch más 1 por batch size menos 1. O sea que me va a dar la última del batch. Y ahí hacemos la misma cuenta. ¿Cuál es la idea? La idea es, por el momento, optimizar tiempo de cómputo. Para la regresión logística en particular, por ser la función convexa, no nos da ninguna ventaja adicional, pero vamos a ver cuando veamos redes neuronales que el hecho de utilizar una estimación ruidosa de una función que no va a ser convexa nos va a traer algunos beneficios. Bueno, algunas consideraciones prácticas con respecto a lo que vimos. Ya primero, básicamente normalizar el dataset, ¿sí? Restando por el vector de medias de cada uno, que va a contener cada una de las medias de cada uno de los predictores, y dividiendo por el vector de desvío estándar, que va a tener el desvío estándar de cada uno de los predictores. Después, esto ya lo veníamos haciendo, es momento de volverlo a mencionar, dividir el dataset en train, que esto es lo que vamos a usar para entrenar, y validación, que lo vamos a usar para buscar hiperparámetros o para algo que voy a explicar en un ratito. Bien, lo primero, mezclar los datos. ¿Por qué mezclar los datos? Bueno, por ejemplo, si nosotros
tenemos el dataset de pesos y altura ordenado y lo procesamos ordenadamente y utilizamos Stochastic Gradient Descent, va a empezar a aprender que todos son hombres, 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 todos van a ver todos hombres, va a ajustar el modelo todo para hombres. Cuando llegue a la mitad de train, entonces ahí va a empezar a ver todas mujeres, y eso va a hacer que cuando yo termino de entrenar todo el train, que dicho sea de paso se llama epoch, a todo el bloque de datos de train, cuando yo termino de entrenar el epoch, lo que va a pasar es que lo último que va a haber visto van a ser todas mujeres, entonces va a tener un sesgo a clasificar mujeres. La idea es evitar ese sesgo, entonces lo que se hace siempre antes de entrenar un epoch es hacer lo que se llama un shuffle, mezclarlo. Mezclamos los datos, entrenamos un epoch con el dataset de train, es decir, pasamos batch a batch hasta agotar el dataset, es decir, hasta pasar un epoch, y evaluamos con el cachito de validación. Ahí evaluamos lo que nosotros consideremos que es nuestra métrica. Puede ser la función de costo, la misma métrica, sí, pero a veces lo es el accuracy, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no entrenamos con algo como menos el accuracy o 1 sobre el accuracy en vez de utilizar la binary cross entropy? La respuesta ahora la podemos dar. Es porque el accuracy no es derivable y los métodos que nosotros en general usamos para converger ordenadamente y no necesitar hacer una búsqueda exhaustiva de cuáles son los mejores parámetros es precisamente movernos en la dirección contraria al gradiente, y para eso tiene que haber un gradiente, por eso necesitamos que sea derivable la función de costo. El accuracy no es derivable porque tiene una comparación contra un umbral en el medio. Pero bueno, agarramos la métrica que queremos, evaluamos validación y básicamente, si validación mejoró, me quedo con los pesos de ese modelo, los salvo. Si mejoró en el primer epoch, va a haber mejorado porque va a ser la primera vez, no tengo contra qué compararlo. Ahora en el segundo epoch lo que me voy a fijar es si mejoró contra el primero, si mejoró me lo guardo. En el tercero voy a ver si mejoró contra lo que tengo guardado, así sucesivamente. Esto se hace automáticamente cuando entreno, sepan que está ocurriendo. En realidad ese calar no lo hace automáticamente, sí lo hace Keras. Lo vamos a ver un ratito en la práctica. Bien, si validación mejoró, me guardo los pesos. Bien. Ahora, esta línea de acá significa que si validación no mejoró por una cantidad de epochs determinada, supongamos 10, listo, voy al punto 10. ¿Qué es el punto 10? Cargo los pesos almacenados, es decir, aquellos que mejor funcionaron para validación, y fin, termino. Es decir, si por 10 epochs validación no mejora, corto. Y otra de las cosas es, si paso por acá, si validación no mejoró por Patience Learning, Reduced Learning Rate, esto básicamente supongamos que vale 3. La idea es que bajo el learning rate por un factor determinado, por ejemplo a la mitad, a la décima parte. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, la idea es que muchas veces vamos a ver que la loss de train baja así, que la loss de validación hace esto. Esto ya lo vamos a ver con detalle. Esto es una situación de overfitting y típicamente los pesos que a nosotros nos interesa son los que mejor funcionaron con el subset de validación. Por eso es que hacemos esto. Entonces vamos guardando pesos a medida que va mejorando el modelo. Acá, por ejemplo, guardamos los últimos pesos y esperamos, ¿sí?, el Patience Early Stopping, a cortar. ¿Sí? Después de una cantidad de epochs que validación no mejoró, se lo llama hacer el early stopping. Cada vez que uno hace early stopping, luego tiene que recuperar los pesos almacenados del mejor modelo. O sea, siempre van de la mano hacer early stopping y salvar los pesos. Entonces, y esto lo hacemos por 10 epoch. Ahora, ¿qué pasa? Como lo que puede pasar, porque yo estoy usando Stochastic Gradient Descent y estoy usando además un learning rate, es que si mi learning rate sea muy alto
o mi batch size, o sea, la estimación sea muy ruidosa, es que ¿sí? Los pesos se queden moviéndose aleatoriamente y no se estabilicen bien en el mínimo. Entonces, cuando ya deja de mejorar una opción válida que muchas veces funciona y termina de acercarnos bien al mínimo, es, bueno, cuando no mejora validación durante, por ejemplo, 3 epoch, bajamos el learning rate. Y ahí lo que vamos a ver es que por ahí tenemos una ligera mejora adicional. Entonces, antes de cortar por early stopping, conviene bajar el learning rate algunas veces. Por ejemplo, si vamos a tener un patience de 10 para early stopping, es decir, vamos a tomarnos 10 epoch para cortar, tener un patience de 3, o es decir, como para en el medio bajar 3 veces el learning rate, está bastante bien. Entonces, esto vamos ciclándolo varias veces hasta que ya no veamos durante 10 epoch o la cantidad que hayamos configurado que nuestro modelo no mejora para validación. Entonces ahí lo que hacemos es cargar los pesos almacenados y terminar. Bien, a continuación lo que vamos a ver es cómo aplicar todo esto en dos problemas reales, el de pesos y altura y el de clasificación de texto. Por último, decir que cuando utilizo todo todo el subset de train para hacer una actualización, es decir, no utilizo ninguna aproximación de la función de costo, a eso se llama gradient descent, y cuando lo divido en epochs se llama stochastic gradient descent. ¿Sí? Es una versión estocástica de lo que es gradient descent, que utiliza todos los datos. Bien, a continuación, parte práctica.